Antes de comenzar nuestro estudio versículo por versículo en el capítulo 15 y el 16 acerca de las 7 plagas postreras, creo que debemos considerar este tema del derramamiento de la ira de Dios sobre un pueblo rebelde un poco. La maldad de Roma había llegado a su colmo. Nuestro Dios es muy paciente. Él únicamente desea salvar, desea bendecir al ser humano. Dios no quiere condenar a ninguno. Dios no quiere destruir a ningún pueblo. Dios no quiere hacer sufrir a ninguna nación. Pero a veces la maldad de una nación llega a su colmo, llega al grado que lo único que Dios puede hacer es castigar. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, un versículo que mencionamos anteriormente, en el versículo 16, Dios estaba prometiendo a Abraham que sus descendientes iban a heredar la tierra de Canaán, pero no se la daba todavía, sino que iba a ser varias generaciones en el futuro, cuando los israelitas, los descendientes de Abraham, iban a recibir esta tierra prometida. Una de las razones por qué Dios obró de esta manera es que la maldad del habitante de la tierra prometida en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, no había llegado a su colmo todavía. No era gente buena, no era gente santa. No obstante, Dios estaba esperando pacientemente todavía. Y Él declara a Abraham en Génesis 15, 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios estaba esperando que ellos tuvieran la oportunidad todavía de arrepentirse, todavía de cambiar de actitud, y mientras esperaban no estaba dispuesto a dar esta tierra a Abraham ni sus descendientes. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 1, él pronuncia juicio contra varias naciones. Y es interesante que comenzando desde el versículo 3 del capítulo 1, encontramos repetidas veces una declaración semejante a la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y luego sigue con otras naciones, y una y otra vez dice, por 3 pecados, y por el 4 no revocaré su castigo. Y esto es algo que menciona en relación con varias naciones. O sea que estas naciones no habían comenzado a pecar recientemente, sino que eran varios sus pecados. Eran varias las ocasiones en que Dios había estado esperando que ellos se arrepintieron. Dios en su paciencia, esperando que los hombres reconocieran su maldad y que lo reconocieran a Él como el soberano que es. Pero no lo quisieron hacer. Cristo Jesús, en Mateo capítulo 23, comenzando en el versículo 31, en un denuncio contra los fariseos, los hipócritas, líderes religiosos del pueblo judío de su tiempo, también pronuncia que esto mismo iba a suceder en el caso de la generación de judíos, entre los cuales él estaba predicando en estos instantes, porque sus padres habían sido rebeldes contra Dios durante mucho tiempo, y ahora, con su rebeldía contra el propio Hijo de Dios que había venido a ellos, con el rechazo del Evangelio que Él les predicaba, con el rechazo de Él como el Cristo de Dios a pesar de las señales que había hecho, a pesar de sus buenas obras que había hecho, a pesar de la verdad que les enseñaba, entonces iba a caer sobre aquella generación la ira de Dios, porque su maldad había llegado a su colmo. El texto dice en Mateo 23 del 31 al 36. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres.
llenad la medida, lleguen a su colmo en la maldad, siguiendo el ejemplo de sus padres. Y luego sigue en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ciertamente así fue cumplido, como él sigue hablando en el capítulo 24, cuando vinieron el ejército romano en contra de Jerusalén en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, menos de 40 años después de que él hubiera pronunciado estas palabras. Vino contra ellos el general Tito y destruyó su ciudad, destruyó su templo que ellos consideraban santo, y ellos sufrieron el castigo de la ira de Dios, porque su maldad, la maldad de Jerusalén había llegado a su colmo. Algo semejante es lo que había sucedido en los tiempos del diluvio, en el tiempo de Noé, cuando vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No era sencillamente maldad, sino que era mucha la maldad, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Llegó al colmo su maldad, y el resultado fue aquel diluvio que destruyó a casi todo mundo, excluyendo únicamente a 8 personas, Noé y su familia. Y esto es algo que encontramos muchas veces en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios ha hecho, no lo humanamente, sino lo divinamente posible para rescatar al hombre, para lograr el arrepentimiento en el hombre, entonces solamente queda el juicio. Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3. Dios es paciente y está esperando pacientemente el arrepentimiento de todos los hombres, pero llega el momento cuando la paciencia de Dios ya no espera, sino que vendrá el día del Señor como ladrón en la noche, y sufrirán el castigo del juicio de Dios, aquellos que resistieron su amor, aquellos que menospreciaron su benignidad, aquellos que no tomaron en cuenta su paciencia y que atesoraron para sí, para el día de juicio, ira y castigo eterno. En Romanos capítulo 2 y los versículos 4 y 5 encontramos esta exhortación tan dura del apóstol Pablo para aquellos que no tomaban en serio el justo juicio de Dios. Dice la palabra: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿No saben que esta paciencia, esta bondad de Dios que les permite vivir y hasta prosperar en esta vida material, le debe guiar al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí, cuando Dios ha hecho lo divinamente posible, solamente queda el juicio. La Biblia nos presenta al menos 3 obras que Dios emplea para lograr que el hombre le sirva. Primeramente, la creación misma. La creación del mundo manifiesta su eterna deidad y su potestad, que Él es Dios, que hay creador y que los hombres le deben servir. Esto es lo que encontramos declarado en Romanos capítulo 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Dios se ha declarado, se ha revelado a ellos. ¿Y cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la misma creación declara a Dios y debe hacer que el hombre le sirva. Además, Dios, no satisfecho con esto, nos envía la revelación de su palabra, la revelación del Evangelio, porque el Evangelio, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el versículo 16 de Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poderosa la palabra de Dios, más que una espada de dos filos. Y luego, Dios hace otra obra muy interesante, muy maravillosa. Él trae juicios sobre los rebeldes. Estos son las trompetas de advertencia que ya hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Es la disciplina del Señor que la Biblia menciona en Romanos capítulo 11. En los versículos 30 al 36 encontramos una mención de esta maravillosa obra de Dios. Y el texto dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego expresa la profundidad de la sabiduría de Dios en sus grandes obras, cosas que nosotros no podemos entender ni dudar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aún los juicios de Dios que nos pudieran parecer como castigo realmente son advertencias muchas veces que Dios está tratando de lograr que los hombres por medio de estos juicios vean su gloria y lo glorifiquen. En Isaías 26, del 9 al 11, la Biblia dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice que los hombres, al ver los juicios de Dios en la tierra, aprenden justicia. O sea que no solamente el poder de la creación del mundo, no solamente el poder espiritual de la predicación del Evangelio de Cristo, sino que los mismos juicios de Dios en la tierra también sirven para llamar la atención e instruir a los hombres en el camino de la justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. O sea que cuando todo le va bien al hombre, entonces no reconoce, no siente su necesidad de Dios, ni glorifica a Dios. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Dice que al fin los hombres se darán cuenta al ver el juicio de Dios en la tierra. Estas son las tres obras que Dios emplea para lograr que el hombre le sirva: la creación, que manifiesta su poder y gloria; el Evangelio, que es poderoso para llegar al corazón del hombre y crear fe y obediencia; y los juicios de Dios, que son advertencias que anuncian al hombre la justicia de Dios. Pero cuando el hombre no hace caso a las advertencias de las trompetas, el corazón endurecido se encontrará inundado por la ira de Dios. Y esto es terrible. Y esto es lo que veremos
en los capítulos 15 al 16 del Apocalipsis. Las 7 plagas postreras, las copas de ira que son derramadas sobre hombres rebeldes que no quisieron hacer caso a todas las advertencias de Dios. Qué triste, qué amargo, qué horrible. Pero así es, cuando los hombres rechazan la misericordia de Dios, se ven obligados a sufrir la ira de Dios. En el capítulo 14, nosotros vimos el resultado del juicio desde 2 puntos de vista. El punto de vista de los injustos, las uvas, que es la condenación, y el punto de vista de los justos, el trigo, que es la salvación. En el capítulo 15 y el 16 de Apocalipsis, veremos 2 reacciones. Vimos 2 resultados en el capítulo 14. En los capítulos 15 al 16 veremos 2 reacciones al juicio de Dios. La reacción de los fieles, que es una reacción de alabanza a Dios, de gozo en su corazón, de servicio en su vida. Pero luego también veremos la reacción de los adoradores de la bestia, los que adoraban al emperador romano, los que rechazaban a Dios. Y esta reacción es de blasfemia, de amargura en su corazón y de rebeldía en su vida. Así reaccionan al juicio de Dios aquellos que no le aman ni le sirven. Primeramente, veamos en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 8, la reacción de los fieles ante el juicio de Dios. Este capítulo nos presenta los ángeles con las 7 plagas postreras. La Biblia dice, comenzando en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, los versículos del 1 al 4. Las plagas que se van a presentar en estos capítulos no son de origen natural, son manifestación de la ira de Dios, provienen de Dios, como expresión de su ira divina. Y son plagas que son comparables con las que fueron enviadas contra Egipto en Éxodo 7 al 14. Las plagas postreras presentadas en el capítulo 15 y el 16 del Apocalipsis son la consumación de la ira de Dios. Al decir que su ira es consumada, sencillamente quiere decir que es derramada completamente. Pero debemos recordar que es la ira de Dios contra la bestia y sus adoradores. Esto será más evidente en el capítulo 16 cuando comenzamos a ver el derramamiento de las diferentes copas de ira, y veremos que fueron derramadas directamente sobre aquellos que adoraban a la bestia y sobre el trono de la bestia misma. La ira que produce el castigo espiritual es una ira eterna y es un castigo eterno. Pero esta es una ira que se consuma, que es derramada completamente durante la historia del mundo sobre la bestia y sus adoradores. Pero hay vencedores en medio de todo esto, y se presentan en el versículo 2. Son aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y estos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Encontramos este mar de vidrio anteriormente en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 6, y sabemos de ese texto que este mar de vidrio
semejante al cristal, está delante del trono de Dios. Por tanto, al decir que estaban en este mar de vidrio, nos explica que estos estaban delante del trono de Dios, estaban en presencia de Dios. El fuego, que es mezclado en este mar de vidrio, puede tener dos interpretaciones posibles. Tal vez tenga referencia al juicio, como en el versículo 18 del capítulo 14, que habla del ángel que tenía poder sobre el fuego, y como estudiamos también en el capítulo 8 del Apocalipsis acerca del fuego que fue derramado del altar que está en presencia de Dios. Y es probable que a esto tenga referencia, pero también es posible que se refiera a las pruebas que superaron estos santos de Dios. En 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7, hablando de la persecución de los santos, compara esta persecución, estas pruebas, con el oro refinado por fuego. Y es posible que esto sea el sentido, pero más probablemente tenga referencia al juicio que venía contra los perseguidores de la iglesia y que procedía de la presencia de Dios. Estos habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, y eran victoriosos sencillamente porque rechazaron la tentación de seguir a la bestia. Rechazaron la tentación de adorar a su imagen para recibir su marca y el número de su nombre. O sea que no se identificaron con la bestia, aunque les costó la vida. El resultado de su fidelidad en esta vida, para muchos de ellos, fue la muerte. No obstante, son, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, más que vencedores, aún en la muerte misma. Y el resultado final es que se encuentran en presencia de Dios, glorificando a Dios. Estos son los mismos santos victoriosos que vimos en Apocalipsis capítulo 7. Aquella gran multitud que ha salido de la gran tribulación, ha lavado su ropa en la sangre del Cordero, y ahora están en presencia de Dios, delante del trono de Dios, y le están glorificando, están alabando su nombre. ¿Qué es el significado simbólico de las arpas? Ellos tenían las arpas de Dios, o sea que cantaban, ofrecían las alabanzas a nuestro Dios, que encontramos específicamente detallado en los versículos 3 y 4, que presentan el cántico de estos que estaban delante de Dios. Este cántico celestial nos presenta la reacción en el cielo a la consumación de la ira de Dios que se está anunciando en estas 7 plagas. Y esta reacción es muy diferente de la reacción de los hombres, pero es muy interesante porque es una reacción de gozo y de alabanza a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Este cántico se identifica como el cántico de Moisés, porque es muy semejante al cántico de Moisés que encontramos en Éxodo capítulo 15, es decir, es semejante en su contenido, en su mensaje, y también es semejante en relación a las circunstancias celebradas en aquella ocasión en Éxodo 15. En el libro de Éxodo se celebraba la ira de Dios que fue derramada sobre otro enemigo de su pueblo, o sea, sobre Egipto. Se habían escapado de los egipcios por mano fuerte de Dios, y estaban celebrando aquella victoria que ha servido de base para muchos de los símbolos que hemos encontrado en el Apocalipsis. Es interesante que mucho de lo que hemos estudiado en este libro está basado en las plagas que sufrieron los egipcios y en la liberación de los israelitas de Egipto. Y este cántico también parece tener su base en el cántico que Moisés celebró en Éxodo 15, basado en la victoria que ellos habían logrado sobre los egipcios, cuando Dios les dio la victoria por mano fuerte. En el contexto del Apocalipsis, al fin había llegado el momento que los santos habían estado esperando,
Recordará que desde el capítulo 6 y los versículos 9 al 11, cuando vimos las almas de estos santos que murieron por causa de la palabra de Dios, ellos estaban clamando: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahora ha venido este juicio. Ha venido este tiempo de juzgar y de vengar su sangre en aquellos moradores de la tierra. La ira de Dios estaba por derramarse sobre aquellos que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Su ira iba a ser consumada en estas plagas que traería sobre ellos. Y los santos de Dios que estaban esperando al fin pueden alabar a Dios y glorificar su nombre por sus juicios y sus caminos justos y verdaderos. El contenido de este cántico no es misterio, porque se encuentra en el mismo texto. En los versículos 3 y 4 encontramos el contenido del cántico de Moisés y el cántico del Cordero que estos siervos de Dios estaban cantando. El texto dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es el contenido, y ellos están alabando a Dios. En contraste con la bestia, ellos alaban a Dios por sus obras grandes y maravillosas, que Dios es todopoderoso, no la bestia. Alaban sus caminos, que son justos y verdaderos. Él es Rey de los santos. Alaban su nombre, que es santo y por tanto temido y glorificado. Alaban sus juicios, que se han manifestado y por tanto será adorado aún por las naciones. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Bueno, no se trata de una promesa de la conversión de todas ellas, sino que es el resultado de los juicios de Dios, no de una verdadera conversión. Ellos al ver los juicios de Dios iban a reconocer y alabar a Dios. No obstante, no iba a ser una verdadera conversión de corazón, sino que obligadamente tendrían que temer a Dios al ver sus juicios contra Roma. Este punto es tan interesante y de importancia también, que quiero que consideremos algunos ejemplos en la historia de este mismo hecho. Primeramente, en el caso del Éxodo. En el cántico de Moisés, en Éxodo capítulo 15 y el versículo 14, hablando de la grandeza de esta salida, de esta liberación que Dios les había dado de los egipcios, y la reacción de los demás pueblos paganos de las naciones que se dieran cuenta de esto, Moisés dice en Éxodo 15 y el versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Y sabemos que exactamente esto sucedió. Los canaanitas, los que habitaban en la tierra prometida, se dieron cuenta y se acordaron por mucho tiempo de lo que Dios había hecho al sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. Temblaron ellos al ver el juicio de Dios, alabaron su nombre y reconocieron la grandeza de Dios. Aún los egipcios mismos, en Éxodo capítulo 12, comenzando del 29 en adelante, cuando Dios hirió a los primogénitos de Egipto, el texto dice, comenzando en el versículo 31 de Éxodo 12, e hizo llamar a Moisés, hablando del faraón, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Fíjese bien, que el faraón cedió, él reconoció la potestad de Dios, pero ese arrepentimiento no fue de corazón, porque enseguida envió a sus ejércitos a perseguir nuevamente al pueblo de Dios. Y esto es exactamente lo que estamos diciendo, que
reconocieron y alabaron a Dios, reconocieron la potestad de Dios, se dieron a la voluntad de Dios, pero no fue una verdadera conversión de corazón, sino que se vieron obligados a ello. Lo mismo sucedió en el caso del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el tiempo del profeta Daniel, y encontramos que Nabucodonosor reaccionó de una manera muy semejante, con una actitud aparentemente de alabanza y reconocimiento de la potestad de Dios, pero después manifestó que realmente no era de corazón ni convicción firme esto que él expresaba.